Listo, entonces vamos a comenzar, jóvenes. El día de ayer empezamos a revisar o a estudiar lo que tienen que ver con las listas doblemente enlazadas. Al escuchar el nombre, ¿sí? Simplemente ya se nos debe venir a la mente de que son listas, ¿sí? Es decir, un conjunto de datos que tienen un doble enlace, ¿no? O sea, aparentemente eso es lo que nos dice al menos el nombre. Luego de haber hecho la revisión de las diapositivas, donde estaba un poco de la teoría de esto de listas doblemente enlazadas, pudimos observar que sí, que básicamente era eso, ¿no? Una lista doblemente enlazada era un conjunto de datos que estaban ordenados mediante nodos, ¿sí? Y la variante que existía con las listas simples es que ahora el nodo ya no se dividía en dos partes, sino en tres, ¿sí? Donde había dos partecitas que se dedicaban a ubicar las referencias o los enlaces y la parte que tiene la información propiamente dicha. Entonces, quedó claro el día de ayer que una lista doblemente enlazada es la agrupación de nodos que tienen doble enlace, ¿no? Un enlace que les conecta al siguiente elemento y el segundo enlace que les conecta al anterior elemento. Entonces, a diferencia de las listas simples, las doblemente enlazadas pueden ser apreciadas tanto de ida como de vuelta debido a ese doble enlace, ¿sí? Entonces, eso es lo que vimos el día de ayer. Vimos que al igual que las listas simples, estas listas doblemente enlazadas también tienen un inicio y tienen un final. Siempre en el primer elemento, el enlace anterior debe enlazarse con el nulo, ¿no? Con el vacío, lógico, del primer elemento. Y el último, en cambio, tiene el enlace siguiente hacia el vacío. Lógico, ya es del último, no tiene un elemento siguiente. Entonces, ese es el punto de inicio y el punto final, el que le hace entender a la estructura que desde ahí empieza y hasta allá finaliza, ¿sí? Entonces, no se olviden que una lista doblemente enlazada, debido a su doble sentido, puede interpretarse de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Entonces, eso es prácticamente lo que vimos del día de ayer. Empezamos con la práctica, empezamos con la creación de una lista y luego fuimos implementando los métodos para poder insertar al final de una lista, de una lista doblemente enlazada, perdón. Luego vimos un método para ingresar datos al inicio de esa lista, cómo mostrar la lista como tal. Y terminamos la clase del día de ayer con el método modificar, ¿no? Cómo modificar la información de un nodo. Entonces, eso es lo que vimos el día de ayer. El día de hoy vamos a ver los dos métodos más que nos faltan, que son buscar nodo, ¿sí? Y eliminar nodo, cómo buscar un nodo, cómo eliminar un nodo de la lista. Y a diferencia de las listas simples, en este tema voy a ver cómo ordenar una lista doblemente enlazada, ¿sí? Mediante el uso del método de la burbuja, que lo voy a explicar, que es lo que quise que hagan en la tarea del día de ayer, que muchos de ustedes vi que utilizaron ese concepto. Sin embargo, para los que no les quedó claro o necesitan un refuerzo, el día de hoy yo voy a utilizar ese método para ordenar una lista doblemente enlazada. ¿De acuerdo? No sé si hay alguna pregunta, Marco, alguna duda, alguna cosa que no esté clara. Hasta el momento no hay. Listo, entonces vamos a empezar, ¿de acuerdo? Entonces, vamos al NetBeans para poder ir viendo esta situación. Entonces, es este el proyecto, ¿no? Empezamos creando un proyecto común y corriente, simple. Creamos dos clases adicionales. La primera que se denominaba nodo, en donde declarábamos del tipo de información que va a almacenar la lista, que en este caso son números decimales. Y como es una lista doblemente enlazada, tuvimos que declarar un nodo extra, ¿no? En las listas simples basta con lo que está seleccionado.
con el doble dato para la información y el nodo siguiente. Para este tipo de lista le hemos aumentado este nodo de aquí, ¿no? El que me va a permitir almacenar el enlace hacia el nodo anterior. Entonces, esta es la estructura básica, ¿no? Como les dije el día de ayer, dependerá de la estructura de programación, de cómo usted quiera utilizar esta clase. Como es una clase nodo, el NetBeans y los IDEs que generalmente trabajan para Java, al poner nodo siguiente y nodo anterior ya tienen sobreentendido que sirve para el enlace hacia el término siguiente y hacia el término anterior. Sin embargo, también habría la posibilidad de crear el constructor y los métodos get and set, ¿no? Sin embargo, como es información bastante primitiva, bastante básica, yo en esta instancia opté por dejarle de esta forma, ¿sí? No implementé ni constructores ni ningún otro método, y como ustedes pudieron observar, funcionaba. No había mayor problema. Luego empezamos a eh, implementar cada uno de los métodos respecto a lo que son operaciones básicas, ¿no? Primero, en esta clase lista doble creamos dos nodos, ¿sí? El uno con el nombre de primero y el otro con el nombre de último, que me van a servir para establecer la cabeza de la lista y la cola de la lista, es decir, establecer el primer nodo y el último nodo de la lista doblemente enlazada. Para esta clase sí creé un constructor porque estoy poniendo como condiciones de que los dos nodos siempre empiecen en vacío, ¿no? Es decir, siempre vamos a tratar de que las listas que nosotros creemos empiecen totalmente vacías. Y luego fuimos implementando los métodos, ¿no? Primero hicimos el public void ingresar nodo, que este sería el que nos permite ingresar nodos al final de la lista. Luego creamos este método mostrar lista, ¿no? ¿Sí? El que nos va a permitir observar los elementos que forman parte de la estructura. La hicimos en los dos sentidos, ¿no? Como vimos en la teoría, una lista doblemente enlazada puede tranquilamente leerse del inicio al fin o del fin a inicio, y es lo que vimos el día de ayer, ¿no? En la parte que está comentada es la que nos sirve para leer del fin al inicio, y lo que está ahorita sin comentar es para leerle del inicio al fin. ¿Cómo lee? Como usted quiera. Generalmente siempre se lee desde el inicio al fin, no creo que haya mayor inconveniente. Y luego vimos que podemos ingresar nodos al inicio de una lista doblemente enlazada, y es este método que está aquí, ¿no? Que básicamente era muy parecido al de arriba, sin embargo, en vez de insertarlo como último elemento, el nodo que creo lo inserto al inicio. Entonces, esa es la única diferencia, ¿no? Y terminamos la clase del día de ayer con el método modificar nodo, es decir, cambiar la información de uno de los nodos, pasándole como atributo el nodo que quiere modificar, y por hacerle algo novedoso o ver que funciona, le permitimos al usuario ingresar el dato que quiere que esté, ¿sí? Entonces, el método recibe el elemento que quiere cambiar, y por teclado estamos ingresando el nuevo valor, el que va a estar en la lista. Entonces, hicimos eso y fuimos probando de uno en uno, ¿no? Entonces, primero creamos el objeto de la clase lista doble, que es la que nos va a permitir acceder a los métodos que estamos creando, y luego empezamos a ingresar nodos, ¿no? Entonces, esto le aumenté. Le puse un comentario que diga insertar nodos al final, para que usted sepa que estamos utilizando el primer método, ¿no? Y que en este caso, el 3.5 sería el primero, el 4.75 sería el último. Una vez que ingresemos del 6, este pasa a ser el último. Una vez que ingresemos del 7.15, ese pasaría a ser el último, porque los van insertando en el orden lógico, ¿sí? Luego, estuvimos poniendo mensajes para ir identificando cada método, ¿no? Entonces pusimos mostrar lista, hicimos el llamado del método mostrar lista. Luego, insertar nodos al inicio, le ingresamos este nodo
8.8 como cabecera de la lista y luego mostramos, ¿no? Para ver cómo había quedado. Y aquí hice un cambio también, ¿no? Le puse modificar nodo, el método modificar, y puse esta línea de código para mostrar un mensaje ya con la lista modificada, ¿de acuerdo? Entonces, esto me va a permitir verificar cómo me queda la lista. Entonces, mire, si ejecutamos, queda hasta donde quedamos ayer. Entonces, en primera instancia está la primera parte, ¿no? Donde insertamos los 4 nodos y podemos observar que está, ¿no? Que ahí está la estructura de datos. Luego, que insertamos del 8.8 al inicio. Entonces, si usted observa, antes la lista empezaba con 3.5, ahora empieza con 8.8 y luego los elementos que siguen, ¿no? Y en el caso de modificar nodo, como ustedes pueden observar, me está esperando que ingrese un dato. En este caso voy a ingresar el 55. Y como en el método le dije que el elemento que quiero modificar es el 6, entonces ahorita la lista va a quedar de esta forma. Entonces, asoma el mensaje de lista modificada, que es lo único que aumenté diferente a lo que hicimos ayer. Y ustedes van a ver que está el 8.8, el 3.5, el 4.75. Y si observan arriba, seguía el 6. Sin embargo, como ya modifiqué ese término, ahora aparece el 55 y luego el 7.15. Entonces, básicamente, cada uno de los métodos funciona. Entonces, ayer nos quedamos ahí. ¿Alguna pregunta hasta ahí, Nicolás? ¿Dudas? ¿Está todo claro? Todo claro por mi parte, profe. Ya. Listo, entonces vamos a continuar, ¿de acuerdo? Entonces hemos hecho ya, repito, insertar, mostrar, modificar y vamos a empezar con el método buscar, ¿sí? Es decir, que nos permita identificar si es que la información que voy a ingresar por el método está o no está en esa lista, ¿sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a implementar el método, que en este caso se llame public void buscar nodo. Y como les dije, necesitamos de este método como atributo la información a buscar, ¿no? Entonces le voy a poner nodo buscar. Entonces, he creado un método, en este caso que se llame buscar nodo, y como atributo le he puesto un parámetro de tipo doble que se llama nodo buscar. ¿Por qué le puse doble? Porque como ustedes pudieron observar en la clase nodo, la información que estoy almacenando en esta lista es de tipo decimal. Entonces, si yo le pusiera como atributo un entero, lo más probable es que ahorita no me dé error. Sin embargo, al momento de ya relacionar con la parte que va a hacer el cambio, ahí me va a dar un error, porque no podemos mezclar un entero con un decimal. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar. Como en todos los métodos, voy a necesitar un nodo auxiliar, ¿sí? El que me va a permitir recorrer de uno en uno cada uno de los nodos. Y como vimos el día de ayer, a este nodo auxiliar le vamos a instanciar o le vamos a dar el valor de la cabecera de mi lista, ¿no? Del primer nodo. Ahora usted dirá, profe, ¿y podríamos hacer al revés? Claro, en vez de ponerle primero, le pondría, perdón, último. Y lo único que cambiaría es en el while. En vez de empezar a poner la posición siguiente, tendrías que ponerle la posición anterior. Y simplemente va a funcionar, ¿de acuerdo? Entonces, esos pasos se repiten mucho con los métodos de arriba. Si usted observa el modificar, usted puede observar que prácticamente es lo mismo. O sea, necesitamos siempre un nodo auxiliar que nos permita recorrer y necesitamos siempre a ese nodo inicializarle, ya sea en el primero o en el último, ¿sí? Como el método buscar nodo, lo único que nos permite es identificar si existe esa información, vamos a declarar una variable de tipo boolean que se denomine encontrado y le vamos a inicializar en false, ¿sí?
Obviamente, si encuentra el elemento, esa variable de tipo boolean pasará a ser true, verdadero. Si no, seguirá siendo falsa. Prácticamente es eso, ¿no? Entonces, eso sería la única diferencia, ¿no? ¿Por qué ponemos la variable boolean? Para poder manejar en caso de que no se encuentre. Básicamente es para eso la variable, ¿sí? Entonces, empezamos. Obviamente, para poder ver si un objeto, perdón, si la información está dentro de uno de los nodos, tenemos que recorrer la lista, ¿no es cierto? Entonces, para ello recorremos nuevamente a la sentencia while y aquí vamos a decirle que mientras el auxiliar sea diferente de null, ¿sí? Se repita este método, es decir, va a ir recorriendo los elementos. Pero ¿cómo va a ir recorriendo? Fácil, diciéndole perdón, diciéndole que el nodo auxiliar siempre va a ser igual a auxiliar punto siguiente. Entonces, como les explicaba el día de ayer, al poner esa línea de código es como que usted está poniendo el I++. Cuando trabajamos en programación, el I++ nos va incrementando el paso de uno en uno. En este caso, al poner auxiliar igual a aux punto siguiente, lo que estoy diciéndole es que el nodo auxiliar luego tome el valor del siguiente nodo y del siguiente y así hasta que el auxiliar sea diferente de null. Si vamos leyendo desde el inicio al final, ¿sí? Cuando llegue al elemento final y quiera ir al siguiente, que va a ser el nulo, se muere la sentencia. Lo mismo sucede si hacemos al revés. Empieza desde el último, llega al primero, y si quisiera irse al anterior del primero, es nulo. Entonces ahí muere la sentencia. Entonces, básicamente eso es lo que sucede, ¿no? Entonces, con estas líneas de código, tal como les dije el día de ayer, prácticamente hacemos todas las operaciones, ¿no? Porque, repito, para poder hacer cualquier búsqueda, modificación, eliminar, de ley tenemos que recorrer la lista, sea como sea. Entonces, básicamente la estructura, perdón, sigue siendo la misma, ¿sí? Hasta ahí, Sebastián, ¿alguna inquietud? No, profe, entendido. Entonces, ahora sí empezamos a ponerle lo diferente, ¿no? ¿Cómo buscamos? Lógicamente, mediante una comparación, ¿no? Ya vamos viendo que estamos programando el método para que recorra la lista de nodo en nodo identificando. Entonces, nosotros para poder ver si hay esa información, de ley tenemos que hacer una comparación. ¿Cómo hacemos esa comparación? Con un if. Simplemente con un if. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es esa condición? La siguiente, ¿no es cierto? Si en la parte de la información de mi nodo auxiliar, ¿sí? En este caso, es igual a ¿qué? A el atributo que estamos ingresando por el método, ¿sí? Entonces, no se olvide, todo nodo está compuesto de tres partes fundamentales. El enlace anterior, el dato y el enlace siguiente. Entonces, ¿qué estoy diciendo ahorita? Sí, la parte numérica de mi nodo auxiliar coincide o es igual al atributo que le estoy pasando como parámetro en el método, entonces, ¿qué voy a decirme? Fácil. Voy a mostrar un mensaje que me diga, ¿sí? Nodo encontrado. Porque en caso de que suceda que la información del método coincide con la información de uno de los nodos, pues lo más lógico es que me diga existe ese nodo, ¿no? Nodo encontrado. Y en este caso vamos a decir que mi variable boolean, que se llama encontrado, automáticamente va a cambiar de valor y ahora ya va a ser true. ¿Por qué sucede esto? Porque si encuentra el elemento en la lista, ¿sí? Entonces es por eso que mi variable boolean cambia de valor, ¿sí? Entonces, mire, esto sucede y nos muestra el mensaje, nodo encontrado. Ahora,
Si hay más términos iguales, lo único que sucede es que me va a mostrar System Out Line, nodo encontrado las veces que esa información se repita, ¿no? Ejemplo, si yo tengo una lista doblemente enlazada de 10 términos y 3 son el número 3, por ejemplo, entonces lo que me va a hacer es mostrarme 3 mensajes, ¿no? Para especificar que se ha encontrado 3 nodos diferentes de esa información. Entonces, eso es básicamente lo que hace, ¿no? Ahora, eso en el caso de que suceda. En caso de que la información que yo ingrese en el método coincida con uno de los nodos. Pero, ¿qué sucede si no? Entonces, ahí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner un if en donde vamos a poner lo siguiente. Si la variable encontrado, perdón, no cambia, ¿sí?, de valor, lo único que vamos a hacer es que nos muestre como mensaje nodo no encontrado. ¿Sí? Y de esa manera cumplimos los dos posibles aspectos, ¿no? Por un lado, el determinar si es que se encuentra esa información y por el otro lado, manejar la opción de que no se encuentra la información. Entonces, con este método, lo único que estamos haciendo, jóvenes, es identificar si el número que yo ingrese en el método se encuentra o no se encuentra presente en mi lista doblemente enlazada. ¿De acuerdo? Entonces, mire, ese es el método. Si usted observa lo que hicimos con listas simples, es bastante parecido, porque en este caso, cuando buscamos nodos, no estamos jugando con las posiciones o con los nodos. Estamos simplemente recorriendo la lista. Entonces, no, como usted ve, como usted puede observar, no visualiza en ningún lado out punto siguiente o out punto anterior, porque, repito, no estamos ingresando nodos o modificando estructuras respecto a posiciones, sino más bien lo único que hacemos es recorrer la lista y en caso de que en algún nodo esté ese dato, pues que nos muestre se encontró. Caso contrario, no se encontró y punto. Entonces es lo mismo que pasaba con modificar, ¿no? En este sentido, lo único que estamos haciendo es recorrer la lista y si el objeto existe, en el primer caso lo modificamos. Y en este segundo caso de buscar nodo, le avisamos al usuario que sí hay ese nodo, nada más. ¿Sí? No jugamos con posiciones ni nada. ¿De acuerdo? Entonces, de esta forma nosotros vamos a buscar algún nodo específico que nosotros queramos. ¿Sí? ¿Cómo lo implementamos? Súper simple, ¿no? Volvemos a la clase donde está el main, que se llama doblemente enlazadas, y empezamos, ¿no? Ponemos System Out Line para especificar que estamos utilizando el nuevo método, en este caso es buscar nodo, ¿sí? Y hacemos el llamado del método. Lista doble punto, buscar nodo, y en este caso, de mi lista, voy a ponerle el 4.75, por ejemplo. ¿Sí? Entonces le voy a decir, le voy a pasar como atributo 4.75. Entonces lo más lógico es que debe salirme, que el nodo se encuentra, que sí existe un nodo que tiene la información 4.75. Entonces veamos si eso en realidad sucede. Ejecutamos el programa como tal, vemos los métodos anteriores, ponemos el modificar, ¿sí? Entonces, miren, en el método buscar nodo nos sale, ¿no? Nodo encontrado, porque repito, la información que yo le puse aquí es 475, un dato que está presente en uno de los nodos de mi lista. Si yo pusiera, ejemplo, el 99,
Ustedes tienen muy claro que el 99 no está en mi lista. Si usted observa, este es mi lista. 99 no está por ningún lado. Entonces, al ejecutar, ¿qué debería salirnos? Nodo no encontrado. Pues es lo que vamos a verificar. Ejecutamos y como ustedes pueden observar, no sale, ¿no? Nodo no encontrado. Lógico, porque lo que nosotros hemos puesto en el método main es que me busque el nodo que tiene el número 99. Como en la lista no hay ningún nodo que tenga ese número, me sale nodo no encontrado. Entonces cumple, ¿no? En este sentido, ustedes pueden observar que el método funciona. En caso de que exista el número, nos dice que sí existe. En caso de que no, pues obviamente no existe. Y listo, entonces en este caso volví a colocar el 4.75 y ustedes pueden observar que nuevamente el método me dice que se encontró el nodo, ¿no? Que ese número sí está dentro de uno de los nodos de mi lista doblemente enlazada. Preguntas. Preguntas. Alexander Chicango, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, hice todo esto muy claro. ¿Sí? Entonces, miren, hemos hecho ya un repaso de algunas de las operaciones básicas, ¿no? Como es insertar, modificar, buscar e imprimir o mostrar. Ya hemos visto 4. Nos hace falta eliminar nodo y repito, el día de hoy vamos a trabajar con el ordenar una lista doblemente enlazada. ¿De acuerdo? Entonces, estar muy pendientes porque el eliminado funciona básicamente como el de las listas simples, sin embargo, aquí sí tenemos que trabajar con los enlaces y el de ordenar, que ese sí es un poquito complicado en el sentido de comprender el método de la burbuja. Pero bueno, eso ya vamos a hablar cuando empecemos a estructurar el método, ¿de acuerdo? Entonces, no sé, Emily, si hasta ahí hay alguna inquietud, alguna cosa que no esté quedando clara, o podemos continuar. Todo claro, Emilio. Ya, listo. Entonces, vamos a continuar, ¿no? Vamos con el eliminar. ¿Cómo podemos eliminar uno de los nodos de mi lista doblemente enlazada? Entonces, vuelvo a explicar lo mismo que hice con listas simples. Cuando nosotros queremos eliminar un nodo, debemos tener muy presentes las referencias o los enlaces, ¿sí? Porque al momento de borrar un nodo como tal, ¿sí? No estamos borrando únicamente el dato, ¿sí? No estamos borrando únicamente el número o la palabra, o depende de la información que tenga la lista, ¿no? Estamos también eliminando los enlaces, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que estamos dañando la estructura de mi lista doblemente enlazada. Entonces, en el instante en el que yo elimino un nodo, ¿sí? Tengo que modificar las referencias, porque si yo tengo 4 nodos en mi lista y elimino el segundo, ¿sí? Yo sé que el segundo, el anterior es el primero, y que el siguiente es el tercero. Chévere. Pero si yo elimino el número 2, tengo que hacer que el primer elemento se enlace automáticamente con el tercero y que el tercero sepa que su anterior ya no es el número 2, sino es el primero. Entonces toca jugar con esas 3 condiciones, ¿no? Eliminar la información súper simple. Al momento de hacer el método se borra y se acabó. Sin embargo, el problema radica en manejar los enlaces. Como ustedes observaron en listas simples, al manejar un enlace es mucho más simple, ¿no? Porque lo único que hacíamos es decirle que el primero se enlace con el tercero y listo. Ahorita tenemos que trabajar con otro enlace más y decirle que el tercero se enlace con el primero.
Entonces, esa es la diferencia respecto a las listas simples. Entonces, vamos a trabajar de esa forma, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar. Entonces, tenemos el método public, ¿sí? Vamos a crear un método public void, que en este caso se llame eliminar nodo, ¿sí? Y al igual que los otros métodos, vamos a ingresar un dato, ¿no? En este caso, vamos a hacerlo eh, mediante la parte de la información, ¿no? Es decir, que elimine el nodo que tiene el número 5 o el número 8 o el número 3.75. Entonces vamos a eliminar en base a la información que contiene el nodo, ¿sí? Entonces básicamente eso le estamos pasando como atributo, ¿de acuerdo? Bueno, dicho esto, vamos a empezar. Voy a tratar de ir explicando cada línea de código para que usted tenga en su mente o en su programa, usted pueda ir reescribiendo el código y usted esté en la capacidad de ir entendiendo qué es lo que estoy haciendo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar. Como todos los métodos, vamos a declarar un nodo auxiliar, ¿sí? El que me va a permitir recorrer uno por uno los nodos de la lista, ¿sí? Luego le voy a decir que este nodo auxiliar se inicialice en el primer elemento, ¿no? En el primer nodo que le hemos puesto como nombre primero. Entonces, hasta ahí, nada del otro mundo. De igual forma, vamos a recorrer la lista, porque para eliminar algún nodo, tenemos que recorrerla y ver dónde está para poder eliminarlo. Entonces, vamos a empezar con el while. Y luego, vamos a ponerle que siempre y cuando mi nodo auxiliar sea diferente de null, me vaya haciendo algo, ¿sí? Que es lo importante. Y como ustedes saben, al final le vamos a decir que mi nodo auxiliar vaya cambiando de posición con auxiliar.siguiente. Entonces, si usted observa, tiene la misma estructura del buscar nodo y del modificar nodo, ¿no? Porque a la final, lo primero que debemos de hacer es recorrer cada nodo de la lista para luego saber cuál elimina. Entonces, los tres nodos, si usted observa, la constante ha sido la misma, ¿no? Mandar un while para ir recorriendo y luego al nodo auxiliar irle compaginando con el siguiente elemento, el siguiente elemento, el siguiente elemento, repito, con el objetivo de que vaya recorriendo de uno en uno los nodos que componen la lista. ¿Sí? Hasta ahí, John, ¿alguna inquietud? No, profe, ninguna. Ya. Bueno, entonces ahora sí, empezamos. ¿Cómo? Voy a eliminar, ¿sí? Un nodo. Voy a crear un nodo que se denomine temporal. ¿Por qué? Porque es el que me va a permitir generar el enlace cuando se borre uno de los nodos, tal como hicimos en las listas simples. Entonces es por eso que necesito de un nodo que es temporal, que me va a permitir generar el enlace cuando el elemento haya sido eliminado. Por eso creo, ¿sí? Y aparte de eso, a este nodo temporal le voy a inicializar en null, porque, a este nodo temporal le voy a inicializar en null porque, como ya expliqué en las listas simples, voy a suponer que este nodo temporal está antes del primer nodo. Entonces, como está antes del primero de la cabeza de mi lista simple, obviamente ese es vacío, porque es el que se va a ir moviendo también con el nodo auxiliar y luego va a recibir el enlace para que la lista se compagine. Entonces, básicamente eso es lo que va a hacer este nodo temporal. ¿De acuerdo? Entonces, miren, tengo ya
mi nodo auxiliar que está inicializado en la primera posición en la cabeza de la lista. Y repito, este nodo temporal que he creado como un auxiliar, ¿sí? Como un auxiliar más, que le he puesto temporal, va a estar ubicado en primera instancia antes de la cabeza. ¿Sí? Por eso es que lo inicializo en nulo. Y ese va a ir corriendo detrás del auxiliar. Cuando se borre el elemento, el nodo temporal va a servir como nexo para que se siga manteniendo el enlace. Entonces, esa es la idea de ese nodo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar. ¿Sí? ¿Cómo elimino? Con el dato que estoy ingresando en el método. En el método yo estoy aceptando como atributo un número doble que va a ser el nodo que yo voy a eliminar. Entonces, para saber o identificar cuál es ese nodo, nuevamente vamos a hacer el uso de un if, ¿no? Y vamos a decir que sí, la parte informativa de mi nodo auxiliar es igual a la información que estoy ingresando mediante el método, lo más lógico es que elimine. O sea, que ese es el nodo que debo eliminar. Ahora, ¿sí? No se olvide que cuando trabajamos con listas, tanto al insertar como al eliminar, nosotros debemos tener súper presente que la lista puede tener uno o puede tener más nodos. Entonces, siempre debemos empezar nuestra programación pensando que la lista tiene un solo elemento o que tiene varios elementos. Si no me cree, revise el insertar, ¿no? Si usted ve, hacemos esto, perdón, hacemos esto, viendo si es que el primero es nulo, insertamos esto como cabeza y luego los siguientes. Lo mismo sucede aquí, ¿sí? Sí, el nodo que quiero eliminar es el primero, entonces debo hacer todo para que el segundo pase a ser primero. ¿Sí? Y si borro cualquier otra posición, pues tengo que empaginar el enlace. Pues básicamente es eso, ¿de acuerdo? Entonces, si el dato que está teniendo el nodo es igual al atributo que estoy ingresando el método, entonces empiezo con el if, ¿no? Repito, una cosa es que el elemento que esté eliminando esté en la primera posición y es algo muy diferente que elimine un elemento que está en otra posición, ¿sí? ¿Por qué es diferente? Porque al eliminar la cabeza de la lista yo tengo que indicarle a la lista que el segundo pasa a ser el primero. Mientras que si elimino cualquiera, lo único que debo hacer es especificar los enlaces. Es decir, que el siguiente ya no sea el que voy a eliminar, sino el que está al lado. Y lo mismo con el enlace de regreso. Entonces, es por eso que debemos manejar siempre estos dos casos. Y digo, sí, el que voy a borrar, ¿sí?, coincide con el primero de la lista, entonces, ¿qué hago? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué pongo? Que mi primer elemento de la lista ahora sea el que está al lado del primero, es decir, el segundo. ¿Sí? Entonces, miren, ya le estoy diciendo que ahora, si voy a borrar el primer elemento, el primero ahora sea el siguiente, es decir, el segundo. ¿Sí? Y le voy a decir que el primero punto anterior sea igual a nulo. Entonces, ¿qué estoy haciendo en esta primera parte? Repito, si es que yo elimino la cabeza de la lista, le estoy diciendo a la estructura como tal que ahora el primer nodo sea el segundo. Por eso está primero punto siguiente. Y luego le estoy diciendo que el enlace anterior al que ahora es primero le redirija a nulo. Lógico, porque siempre el primero tiene como anterior el nulo. Entonces le estoy terminando de dar las características al segundo, que en este caso pasa a ser primero. Entonces es por eso que es muy diferente si nosotros eliminamos la cabecera de la lista o si eliminamos cualquiera de los elementos que están después.
¿De acuerdo? Entonces, miren, con estas dos líneas de código, yo le estoy dando la capacidad a la lista de que el segundo asuma la posición número 1 y que el enlace que tenga este ahora es hacia el 1. Con eso estaría la lista bien estructurada y el segundo ya está en la posición número 1 y respeta todo lo que tiene que ser. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede en cambio si es que el elemento que estoy queriendo eliminar no es el primero de la lista, sino que es el segundo, el tercero o el que sea? ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede ahí? Que el nodo temporal, punto siguiente, perdón, está en punto siguiente, ¿sí? En este caso, sea igual al auxiliar punto siguiente. ¿Sí? Es decir, el nodo que viene detrás del auxiliar se compagine con el siguiente, porque el que está en el medio es el que se va a eliminar y que se va a ir. Entonces, el enlace siguiente va a tomar el valor del auxiliar siguiente. Y empezamos como a compaginar, ¿no? Y aquí viene la parte importante, ¿no? La parte complicada, la que tal vez se nos complica entender un poco, pero no es nada del otro. Ahora, ¿qué digo? Que auxiliar, punto, siguiente, punto, anterior, ¿sí? Sea igual al nodo auxiliar, punto, anterior. ¿Sí? ¿Qué estoy diciendo? Que como yo estoy en el nodo siguiente, ¿sí? El anterior ahora sea con el anterior. Es decir, es como que estoy retrocediendo dos pasos, porque es lo lógico, porque el enlace anterior tiene que regresar al que se eliminó y luego al que está antes. Entonces es por eso que tenemos como que una doble condición en ese sentido, ¿sí? Y de esa manera nosotros hemos establecido el siguiente, ¿sí? Y el anterior, ¿de acuerdo? Para finalizar, nosotros vamos a decir que este nodo temporal se vaya actualizando con el nodo auxiliar y luego el auxiliar vaya incrementándose de uno. Entonces, de esta forma estamos diciendo que el temporal vaya atrásito del auxiliar y que el auxiliar vaya aumentándose de uno. Y de esta forma, jóvenes, nosotros eliminaríamos uno de los nodos de acuerdo a un atributo que sea ingresado en el método. ¿Preguntas hasta ahí, jóvenes? Sí, profe, ¿le puede repetir la parte del else? Ya. Ahí me perdí. Ya, repito. En este caso, la parte del if está clara cuando eliminamos el primer término. Sí. Ya. Vamos con la siguiente. Cuando eliminamos algún elemento que esté en otra posición. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que en la parte siguiente de mi nodo temporal, que no te olvides que está un espacio atrás, ¿sí? Le conecte con el auxiliar siguiente, es decir, yo tengo el 3, el 4 y el 5. Voy a eliminar el 4, pero mi nodo temporal, ¿en dónde está? En el 3. Entonces, ¿qué le está diciendo? Que el enlace siguiente sea igual al enlace que tiene el elemento 4 que se va a eliminar. Es decir, que el enlace con el 5. Eso es lo que está haciendo respecto al enlace siguiente. Mientras que en el anterior, en cambio, el auxiliar le está diciendo que tengo la posición auxiliar, perdón, utilice el siguiente y luego le haga para atrás. ¿Sí? Entonces, está generando el enlace hacia el término anterior. Es decir, yo sé que el 3 tiene que enlazarse ahora con el 5 y con la siguiente línea de código lo que estoy diciendo es que el 5 ya no se enlace con el 4, sino con el 3. No sé si ahí quedó un poquito más claro, Emilio. Sí, profe, gracias. Entonces, eso es lo que dicen estas dos líneas de código, ¿no? Básicamente lo único que hacen es tratarlo de los enlaces, porque como repito, el nodo ya fue,
sea, si ahí estaba el 4, el 5, lo que sea, se elimina y listo, no pasa nada. Pero lo que debemos precautelar en el momento de eliminar nodos es que la estructura no se dañe, ¿no? Especialmente los enlaces. Entonces, con el método de eliminar nodo que estamos haciendo en este momento, lo único que estamos haciendo es quitar uno de los nodos y dejar bien establecidas los enlaces. Porque a pesar de que yo quite un nodo, la conexión tiene que seguir. Entonces, lo único que estamos haciendo es especificar eso, que si yo quito un nodo, el enlace de siguiente ya no sea al siguiente como tal, sino al siguiente, por decir de alguna manera. ¿Sí? Y lo mismo sucede con el enlace anterior. Mediante estas dos líneas de código que están ahí, sucede eso, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta, Fátima. Todavía me quedó confundido a mí, o sea, me quedó medio confundido la parte del ELSE. Ya, lo único que estamos haciendo, repito, es implementando el enlace, ¿no? En el primer paso le estamos diciendo, repito, al nodo que está antes del que va a ser borrado, que el enlace ya no lo genere con el que está al ladito, sino con el que está pasando uno. Y lo mismo sucede con el anterior. Al que está después del que vamos a eliminar, le estamos diciendo que el enlace anterior ya no lo ponga con el que se va a borrar, sino con el que está antes. O sea, prácticamente es eso. ¿Sí? En teoría eso es lo que está pasando. ¿Sí? No sé, Alex Chicaiza, ¿alguna otra inquietud, alguna otra pregunta? No, sí, ya lo entendí. ¿Sí? Entonces, básicamente es eso, ¿no? Entonces, repito, no sé si se visualizará. Ya, entonces, vamos a suponer que yo tengo el 3, que tengo el 4, y tengo el 5, ¿no? Entonces, repito, si yo quiero eliminar el 4, lo único que estoy haciendo en este sentido es que, por un lado, este 3 ya no le enlace al 4, sino le enlace al 5, que acepte que el siguiente ya no es el que voy a eliminar, sino el que está después. Y lo mismo sucede en la reversa, ¿no? El 5 ya no le enlace al 4, que es el que voy a eliminar, sino ahora le enlace al 3. O sea, básicamente es eso lo que estamos haciendo. ¿Sí? No sé si ahí quedó un poquito más claro. O sea, básicamente es eso. Porque antes de cualquier cosa, el 3 está enlazado al 4 y el 4 está enlazado al 3. Y lo mismo sucede entre el 4 y el 5. El 4 está enlazado al 5 y el 5 está enlazado al 4. Eso es lo que sucede porque es una lista doblemente enlazada. Al momento de yo querer eliminar este número 4, lo único que estoy haciendo es definiendo los enlaces. Repito, que el 3 acepte o asimile que su siguiente elemento es del 5 y que el 5 acepte o asimile que su elemento anterior ahora es el 3. No sé si ahí quedó más claro, Nathan. Sí, sí, pero yo no pregunté. Profe, entonces en la línea del else, en la segunda línea del else, donde dice auxiliar punto anterior, le podríamos poner que sea entonces igual al temporal. Claro, también podríamos ponerle así. Sin embargo, en la segunda línea yo opto usar por el auxiliar con una doble condición de siguiente anterior, porque el temporal a la final está antes, ¿no? Y pienso que la mejor forma de definir el enlace anterior es utilizando dos veces el auxiliar. Pero también funcionaría como usted dice, Vic. Bueno, ya le borré. En el video está ahí guardado. Listo. No sé, Fátima, si hay alguna otra pregunta. No, ahí ya me quedó mucho más claro, gracias. ¿Sí? Bueno, entonces esta es la estructura del método como tal, ¿no? Ahora,
Vamos a ver si funciona. ¿Sí? Lo que pasa es que ahí ya queda un poquito más claro. Entonces, nuevamente, ¿no? Vamos a poner una línea de código, en este caso un System Out Print Line, donde diga eliminar nodo, ¿no? Y de igual forma le pongo estas líneas para que se diferencie entre método y método, ¿no? Para que no esté ahí con... Claro que sale todo unido, ¿no? Y lo más lógico sería ir como que comentando cada parte que ya ejecuto, pero prefiero que se vea todo para que usted vaya viendo que se va cumpliendo, ¿no? Entonces, una vez que ponemos eliminar nodo, entonces hacemos la llamada del método, que en este caso sería ld eliminar nodo, ¿sí? Bueno, y en este caso voy a eliminar el 475, el que está en la mitad, ¿no? Entonces, vamos al método y le voy a poner 4.75. Entonces, el método lo que va a hacer es buscar el nodo donde esté el 475 y quitarlo de la lista. Es decir, eliminarlo, ¿sí? Y luego, para saber que de verdad fue eliminado, voy a hacer uso del llamado método mostrar lista, ¿no? Para que nos muestre el resultado final. Y para que quede un poco más elegante de cierta manera, voy a poner otra línea de código que diga lista final. Es decir, que ya me muestre cómo queda la lista después de que se eliminó el nodo, que en este caso tiene el 475, ¿no? Entonces, miren, pongo play y me muestra la lista normal, le inserta el nodo al inicio, que es lo que estamos haciendo. Luego nos pide ingresar el nuevo dato para el nodo. En este caso le voy a poner 89. La lista me queda 8835, en vez del 6 ingresa el 89 que puse por teclado. El buscar nodo, si lo encuentra, no me acuerdo qué dato le puse, vamos, está aquí. Bueno, buscar nodo le he puesto igual el 475, como el 475 sigue estando en la lista, nos manda el mensaje de que el nodo ha sido encontrado. Y mire, en eliminar nodos usted puede observar que la lista final me queda como 88, 35, 89 y 7.15. Si usted observa la lista que tiene acá arriba, primero hay 5 nodos. Segundo, el 475 está después del 35 y antes del 89. ¿Cómo? En el método eliminar, yo establecí que este sea el nodo que desaparece. Mire cómo me queda la lista final. 8,8, 3,5, 89 y 7,15. Es decir, se elimina el 4,75 y ahora el 3,5 tiene como siguiente el 89 y el 89 tiene como anterior el 3,5. Entonces el método funciona. Funciona. En pocas palabras, funciona. ¿Sí? No sé si ahí quedó un poquito más claro, Emily, o no todavía. Emily. ¿Sí me están escuchando? No sé. John, ¿sí se me escucha? ¿Está todo en orden? Sí, profe, sí se le escucha. Ya, bueno, veamos qué pasó con Emily. Entonces, mire, funciona el método eliminar nodo, ¿no? Que es lo que a la final hacía el método como tal, ¿no? Y si ustedes ven, se sigue manteniendo la estructura de la lista, sigue teniendo el mismo orden y sigue teniendo todas esas situaciones, ¿de acuerdo? Bueno, no sé, veamos quién más está por aquí. Joel, no sé si hay alguna duda, alguna inquietud, alguna cosa que no esté clara. No, sí está entendido. Gracias. Ya. Listo. Bueno, vamos a avanzar para ya ir terminando el tema de listas doblemente enlazadas y el método que nos hace falta implementar es del ordenar, ¿no? A ver, vamos haciendo como que una pregunta. ¿Quién de ustedes en programación 1 y 2 vio el método burbuja?
sea, el algoritmo. Sí, el algoritmo. O sea, tienen claro cómo funciona el método burbuja, o al menos en alguna instancia de la vida les dijeron, bueno, para ordenar se utiliza el método burbuja y ya. O sea, al menos eso. ¿Quién tiene una idea de qué es ese método? Es un algoritmo, ¿no? Ojo, que es un algoritmo para ordenar. Este algoritmo puede ser modificado para ordenar arreglos, para ordenar listas simples, doblemente enlazadas, porque lo único que hacemos es utilizar la teoría de ese método. De ahí toca irlo implementando. Pero, no sé, necesito saber si alguien tiene una idea de qué es el método de la burbuja. Es el que va comparando el primero con el segundo y, o sea, si es que el segundo es mayor que el primero, le va cambiando, o sea, el segundo se haría primero si es que queremos una lista que vaya, o sea, se ordene ascendentemente. Ya, perfecto. Básicamente es eso, ¿no? Como bien dijo Alex Chicaiza, el método de la burbuja es un método que sirve para ordenar. Básicamente funciona con una condición donde el primero tiene que ser mayor que el segundo. Si es que eso sucede, se va cambiando de posición, ¿no es cierto? Caso contrario, se mantiene. Y este método o esta condición se va analizando de uno en uno con cada uno de los términos, hasta que en algún instante la lista se ordena de menor a mayor. Entonces, ese es el método de la burbuja, ¿sí? Repito, quizás para algunos sea nuevo, quizás para algunos ya lo conocen, quizás algunos ya que lo implementaron porque tienen idea de cómo se hace, pero esa es la idea del método de la burbuja. Sirve para ordenar estructuras de datos, ¿sí? Entonces, en el momento que nosotros utilizamos el método de la burbuja, lo único que estamos haciendo es utilizar una condición que se repetirá un número indefinido de veces, perdón, hasta que el arreglo o la lista se encuentre ordenada de menor a mayor, ¿sí? Básicamente es como observar un vaso de gaseosa cuando recién usted lo coloca, ¿no? Si usted pone Coca-Cola en un vaso, ¿qué sucede con las burbujas? Empiezan como que a subir a la superficie, ¿cierto? Entonces, básicamente es por esta analogía que este método tiene este nombre, ¿no? Y se denomina burbuja porque lo que hace es como que ir poniendo al frente de la lista los elementos menores. Entonces, en vez de poner burbujas en la superficie, el método lo que hace es poner los elementos menores al inicio y los va a ir luego ordenando, ¿sí? Entonces, básicamente ese es el método de la burbuja. ¿Cómo funciona? Vamos a irlo viendo para que quede claro y luego podamos implementarlo en el NetBeans, ¿no? Entonces, vamos a hacer uso de la pizarra para poder visualizar y poder entender, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a suponer que nosotros tenemos una lista de esta forma, donde tenemos del 4, tenemos del 5, tenemos el 2, tenemos del 1 y tenemos del 3, ¿sí? Todos ellos están dentro de una lista, ¿sí? Es decir, el 4 está en el primer nodo, el 5 en el segundo, y así sucesivamente, ¿sí? Como ustedes pueden observar, son elementos que están dentro de nodos, pero están en desorden. Entonces, el objetivo, mediante el método de la burbuja, es llegar a que esto esté 1, 2, 3, 4, 5. Esa es la idea, ¿no? Pero, ¿cómo funciona este método? Súper simple. Como bien dijo Alex, tenemos que siempre analizar el primero con el segundo y luego ir recorriendo de a poco la lista hasta irlas ordenando. Entonces, siempre iniciamos con el primer y segundo elemento, ¿sí? Entonces, la condición siempre va a ser que el primer elemento sea mayor al segundo. Si eso sucede, hay un intercambio en la posición. Si es que no sucede, se queda tal como está. Entonces, muy rápidamente voy a tratar de ir interpretando este método burbuja
de tal forma que usted vaya comprendiendo. Entonces, si para ordenar empezamos con los dos primeros elementos, digo, 4 es mayor que 5, no. Entonces aquí esta posición se mantiene y seguimos recorriendo la lista. Entonces ahora el primero y el segundo va a ser esto, donde este es del primero y este es del segundo. Y nuevamente hacemos la comparación. 5 es mayor que 2, sí. Entonces aquí sí hay un cambio de posición. Entonces, ¿qué me queda ahora? La lista me queda así: 4, 2, 5, 1 y 3. Entonces, el método de la burbuja lo único que hace es ir comparando de a poco, ¿sí?, entre dos elementos, y en caso de que se cumpla que el primero es mayor que el segundo, hay un cambio en la posición. Antes teníamos 5, 2, ahora, como el 5 es mayor que el 2, se cambia. Y seguimos. Va con la siguiente posición. Ahora el primero es el 5 y el segundo es el 1. Y decimos, 5 es mayor que 1, sí. Entonces, ¿qué sucede ahora? Vuelve a cambiar la posición. ¿Y qué me quedan? 4, 2, 1, 5 y 3. Entonces, el método de la burbuja lo único que hace, jóvenes, es ir intercambiando las posiciones si es que se cumple la condición de que el primero es mayor que el segundo. Y continúa. Ahora va con la última. ¿Cuál es el primero? El 5. ¿Cuál es el segundo? El 3. Nuevamente hace la comparación. 5 es mayor que 3, sí, se cumple la condición. Entonces, ¿qué sucede? Hay un intercambio de posición. ¿Y qué me queda ahora? 4, 2, 1, 3 y 5. Entonces, básicamente, lo que va haciendo es moviéndose por posición y, repito, si se cumple la condición, va a cambiar. Pues como aquí ya termina, el primer análisis comienza nuevamente desde el inicio, ¿sí? Y nuevamente empieza primero y segundo. El 4 es mayor que el 2, sí. Entonces, ¿qué hay? Un intercambio de posición. ¿Qué me queda ahora? 2, 4, 1, 3 y 5. Y sigue jugando con las posiciones. Ahora, recorre una posición y analiza estos dos. ¿Cuál es del primero? El 4. ¿Cuál es del segundo? El 1. 4 es mayor que 1, sí. Entonces, intercambia la posición. ¿Qué me quedarían? 2, 1, 4, 3, 5. ¿Sí? Y sigue en la misma tónica, ¿no? Ahora haría esta comparación. Si se cumple, intercambia. Termina acá, si se cumple, intercambia. Y en algún instante de la vida, una vez que ha seguido recorriendo en la forma en la que estamos observando, vamos a tener que esta lista está ordenada de esta forma. 1, 2, 3, 4 y 5. Que es el orden en el que yo quiero que esté. Es decir, es el orden ascendente que el método de la burbuja me va a permitir identificar. Y eso es, jóvenes, lo que hace o la forma de trabajar del método que se conoce como método de la burbuja. Como usted ve, lo único que hace es ir comparando de dos en dos los elementos de una lista o de un arreglo. Si es que se cumple que el primero es mayor que el segundo, hay un cambio de posición. Si es que no se cumple, los elementos se quedan ahí mismo y sigue corriendo. Sigue corriendo hasta terminar una vuelta, vuelve a iniciar, ¿sí? Y en algún instante vamos a ver que el primero es mayor que el segundo, no, el segundo es mayor que el tercero, no, el tercero es mayor que el cuarto, no, el cuarto es mayor que el quinto, no. Entonces ahí
Ya ninguno es mayor, por lo que el método de la burbuja asimila que ya la lista está ordenada de manera ascendente. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas? Entonces, esto que usted ve aquí, bastante alegórico, es el modo de funcionamiento del método de la burbuja, que es lo que en este instante vamos a implementar para poder ordenar una lista doblemente enlazada. ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí, Nicolás? ¿Sí quedó claro más o menos cómo funciona o no? Sí, profe, bastante claro. ¿Sí? Entonces, mire, esto es lo que va haciendo, ¿no? Ojo, usted no va a ir viendo cómo va quedando, ¿no? Aquí usted ve una secuencia de números porque yo fui escribiendo y analizando cómo va funcionando el método de la burbuja, ¿no? Mire, solo en 5 elementos, ya hice 2, 4, 5, 6, 5 comparaciones y me faltaban algunas para ordenar. Obviamente usted esto no va a observar en el programa, lo único que a usted le interesa es que al final ya esté la lista ordenada, pero esto es lo que hace el computador en la parte interna, ¿no? Empieza a ir analizando nodo por nodo la información que tiene y en base a eso va a ir ¿cómo es esto? Ordenando, ¿no? Cambiando de posición. Entonces, eso es lo importante como tal. ¿De acuerdo? No sé, Nathan, si hay alguna pregunta respecto a cómo funciona el método de la burbuja para ordenar una lista. No, Inge. Listo, entonces, este es el funcionamiento, ¿no? Acuérdese bien, primero con el segundo, el mayor, ¿sí? Que es lo que vamos a utilizar como fundamento para poder ir implementando el método de la burbuja en una lista doblemente enlazada, ¿sí? Entonces, volvemos ahora sí a nuestro programa y vamos a tratar de lo que acabo de explicar en la pizarra, ¿sí? Ese método de burbuja con esos números que están ahí, el tratar de identificar, perdón, tratar de ver cómo hacemos que esto que está aquí en la pizarra se pueda hacer en una lista doblemente enlazada y al final poder nosotros visualizar la lista ordenada de manera ascendente, ¿no? Entonces vamos a empezar, ¿sí? No se olvide, repito, lo que acabo de escribir en la pizarra, que en base a eso vamos a tratar de ir implementando, ¿sí? Joel, ¿se observa ya el NetBeans para poder continuar? Sí, ya se observa. Ya, listo, entonces vamos a empezar. Vamos a declarar un public void, en este caso que se denomine ordenar lista. En este sentido, a este método no le vamos a pasar ningún atributo, simplemente lo que va a hacer es ordenar, ¿sí? Nada más. Y bueno, vamos a empezar, ¿no? Como todo método, vamos a empezar declarando un nodo auxiliar, que es el que nos va a servir para poder recorrer la lista como tal. ¿Sí? Y al igual que en los otros métodos, vamos a decir que este nodo auxiliar se inicialice en la cabeza de la lista, ¿no? Que comience su recorrido en el primer elemento. ¿Sí? Y como vamos a recorrer, no se olvide, siempre y cuando el auxiliar sea diferente, perdón, sea diferente de null, ¿sí? Va a ir repitiendo el procedimiento, ¿sí? Y al final, como usted ya sabe, vamos a poner nuestro auxiliar, ¿no? El recorrido del auxiliar, porque auxiliar es igual a auxiliar.sig. ¿Sí? Entonces, mire, ¿qué es lo que acabo de hacer? Lo único que acabo de hacer es, como en todos los métodos, crear un nodo auxiliar, a ese nodo auxiliar instanciarle en la primera posición, crear la sentencia while para que recorra la lista de uno en uno y ponerle la condición de aux igual a aux.siguiente, ¿no? De tal forma que vaya recorriendo de espacio en espacio, ¿sí? ¿Preguntas hasta ahí?
No creo, ¿no? Porque es básicamente lo mismo. Entonces, ahora sí vamos a empezar la implementación de el método, o sea, de cómo vamos a trabajar, ¿sí? Entonces, vamos a crear un nuevo nodo, ¿sí? Pongámosle cualquier nombre. Yo voy a ponerle, bueno, es que ya está auxiliar, no sé, pongámosle I, ¿sí? Le voy a crear un nodo que se llame I, ¿sí? ¿Sí? Y a ese nodo le voy a instanciar en el aux.siguiente. ¿Por qué pongo aux.siguiente? ¿Quién me puede ayudar? ¿Por qué al nodo i que estoy creando le estoy instanciando en auxiliar.siguiente? Ojo, ya expliqué en la pizarra lo del método de la burbuja. Repito, ¿quién de ustedes me puede decir por qué al nodo auxiliar i le estoy inicializando con aux.siguiente? John. Porque son los dos primeros nodos que vamos a comparar a ver cuál es mayor. Perfecto, ¿sí? Porque tal como les describí en la pizarra, para empezar a hacer el modelado del método de la burbuja, yo necesito los dos primeros elementos, ¿no? Entonces ya le digo que el auxiliar está en la primera posición. Entonces a este segundo nodo que estoy creando, le estoy diciendo que ese cambio tenga la segunda posición. Es básicamente lo que dijo yo. Perfecto. Entonces, hasta ahí creo que está medio entendido lo que tiene que ver con, al menos del inicio del método de la burbuja. ¿Sí? Listo. Entonces, una vez que ya tenemos definidos los dos primeros elementos, vamos a crear otro while. ¿Por qué? Porque también el nodo auxiliar i tiene que irse recorriendo de uno en uno. Al igual que el auxiliar, este nodo auxiliar 2 que le hemos puesto i, también tiene que ir recorriendo. Entonces vamos a ponerle que mientras este nodo i sea diferente de null, también tiene que irse incrementando, ¿cierto? Y la misma lógica del de abajo. Entonces, i va a ser igual a i punto siguiente. ¿Por qué acabo de hacer esto? Porque al igual que el nodo auxiliar, este nodo i que va a ir al lado del auxiliar también tiene que irse moviendo de uno en uno. ¿Sí? Y cuando el nodo i llegue hacia null, le vamos a decir nuevamente que empiece el ciclo otra vez. Entonces, básicamente es eso, ¿no? Entonces, lo único que estoy por el momento es creando el nodo del segundo elemento, y como ese nodo número 2 también tiene que irse moviendo de uno en uno, he creado otro while, ¿sí? No sé si hasta ahí hay alguna pregunta, Alexander. Ojo que estoy tratando de hacer lo más claro posible, ¿no? Alexander, ¿alguna pregunta hasta ahí? No, Inge. ¿Sí? Bueno, seguimos. Entonces, miren. Ya tenemos cómo van a recorrer los nodos. Ya tenemos declarado que el auxiliar es del primero, el i es del segundo. Entonces, ahora sí vamos a poner la condición. Y empezamos y decimos, sí, la parte de información del auxiliar es mayor a la información del nodo i, ¿sí? Que es la condición que tenemos ahí, ¿no es cierto? Entonces vamos a ir intercambiando, ¿sí? Es decir, si se cumple esa condición, hacemos el intercambio, que es lo que vimos en la pizarra, ¿no? En este caso de aquí, como el 5 es mayor a 2, ¿qué es lo que hice? El 2 le puse primero y luego el 5. Entonces vamos a hacer el código para mediante líneas de expresión, hacer eso que está ahí, ¿no? Entonces, vamos a crear una variable de tipo doble, num, ¿sí? Donde vamos a almacenar la parte numérica de mi
nodo auxiliar. ¿Sí? Ustedes saben que el nodo auxiliar tiene el siguiente anterior y tiene el dato. ¿Sí? Entonces, creamos una variable de tipo doble que se va a llamar num, en donde yo voy a decir que esa variable sea igual a la parte numérica de mi nodo auxiliar. ¿Sí? Luego, yo voy a decir que la parte numérica de mi nodo auxiliar va a ser igual ahora a la parte numérica de mi nodo i. ¿Sí? Y para finalizar, voy a decir que ahora la parte numérica de mi nodo auxiliar sea el número que estaba hace rato. Entonces, lo único que estoy haciendo es jugar con la parte de la información, con la parte numérica. ¿Sí? Lo único que estoy haciendo es primero guardar lo que tenemos como número en una variable de tipo doble, luego hacer el cambio y al final decirle que ahora el nodo que está después tenga el valor de num. O sea, lo único que estoy haciendo es jugar con la parte de información. A ningún rato juego con la parte de los enlaces. No sé si está quedando clara esta parte. Repito, lo único que estoy haciendo con el método de la burbuja es cambiar el dato. Si aquí yo tenía el 8, porque es mayor, entonces yo lo que hago es que el 8 ahora esté en la posición del nodo que está después y el que está aquí esté acá. Es decir, este intercambio que hice aquí, tenemos el 5 y el 2. Entonces lo único que estoy haciendo es que al 2 le asigno al auxiliar y el 5 que está guardado en la variable le asigno al nodo i, que es el que está después. No sé si está clara esta parte, Emil, o no. Sí, profe, lo que sí, una pregunta, ¿no sería más fácil solo hacerle en un while y no dos? En realidad, sí se podría hacer en uno, ¿no? Pero tendríamos que manejar los dos nodos al mismo tiempo. Y bueno, en mi forma de programar, pienso yo que es mejor como que ver de un lado un nodo y del otro el segundo. Obviamente sí se podría hacer con uno solo, pero pienso yo que de esta manera está un poquito más desmenuzado y es de mejor comprensión para ustedes. Pero sí Ok, se podría hacer en un while, no habría problema. Más si usted puede hacerlo, hágalo, no hay ningún inconveniente. Pero, repito, yo pienso que al hacerlo con un dos whiles, se ve de mejor forma el cómo se va avanzando el un nodo, el otro y cómo hacemos el intercambio de información. ¿De acuerdo, Emilio? ya, profe, gracias. Ya, listo. Entonces, mire, eso es lo que está pasando, ¿no? Repito, para ordenar no me estoy metiendo con los enlaces. Ojo, lo único que estoy haciendo es modificar. Es decirle, al nodo que está antes le pongo la información del que está después y el del que está después en el que está antes. O sea, básicamente es eso. Y respecto a los enlaces, nada, los enlaces siguen estando de la misma forma porque en la lista yo no estoy modificando su estructura. Ojo, los nodos siguen estando uno a continuación de otro. Lo único que hago con el método de la burbuja es mover la información. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué sucede si no sucede esa condición, ¿no? Simplemente pasa y el auxiliar hace que pase al siguiente nodo, el nodo i pase al siguiente nodo y siga el proceso de comparación, ¿no? O sea, básicamente es eso, ¿sí? Entonces, mire, de esta forma, este proceso de comparación del primero con el segundo va a irse incrementando, va a irse ejecutando hasta que lo ordenen, como vimos en la pizarra. Una vez que esté ordenado, ya esta condición que está ahí deja de cumplirse, porque el primero siempre va a ser menor que el segundo. Entonces, lo único que sucede es que ya no tiene más operaciones que hacer y el método entiende que ya terminó la ejecución. Entonces, para nosotros poder ver si es que en realidad el, el listado está ordenado en forma ascendente, voy a hacer uso de uno de los métodos que he creado en esta clase, que es el mostrar lista, ¿no?
Entonces, una vez que he jugado con la información de los nodos, lo único que estoy haciendo es utilizar el mostrar lista para que al final yo pueda observar si la lista fue ordenada o no. Entonces, básicamente es eso, ¿no? Ahora usted dirá, profe, ¿por qué no pone ld.mostrar lista? Porque el mostrar lista está en la misma clase, ¿no? Está acá arriba. Entonces, yo únicamente utilizo la referencia cuando utilizo en otra clase. En este sentido, el método mostrar lista está en la misma clase lista doble, entonces no hace falta mayor cosa, ¿sí? Entonces, miren, empieza a hacerse la comparación mediante el método de la burbuja, y una vez que ordena, lo único que estoy haciendo es hacer el llamado del método mostrar lista, y de esa forma poder observar si la lista se ordenó o no. Eso es lo importante. ¿De acuerdo? Entonces, miren, si usted observa, lo que está aquí es lo que yo le expliqué en la pizarra. O sea, simplemente hemos pasado al lenguaje de programación lo que yo puse en el pizarrón, ¿no? Tratar de ir ordenando esos 5 números que están ahí, pero mediante la utilización del método de la burbuja, y aquí he hecho lo mismo. Está básicamente lo mismo. Lógicamente, de lo que se escribe en la pizarra a lo que está en el código es bastante diferente en el sentido de expresión. En el sentido de funcionamiento se supone que está lo mismo. Hemos ido haciendo de a poco con ustedes y usted es consciente de que hemos tratado de emular lo que en la pizarra se explicó. Entonces vamos a ver si funciona. Vamos nuevamente a la clase main, ¿sí? Y vamos a poner nuevamente una línea de texto que diga ordenar lista para saber que debajo de este mensaje debería salirnos la lista ordenada. Y lo único que vamos a hacer en este sentido es hacer el llamado del método, ¿no? En este caso sería lista doble punto, perdón, lista doble punto, y buscamos el método ordenar lista, ¿sí? Entonces, si todo sale bien, lo más lógico sería que la lista que tenemos ahí estructurada se ordene. Entonces, veamos si es cierto. Ejecutamos el programa, obviamente se está ejecutando no, todo, ¿no? Podemos ver 77. Entonces, miren, la lista final, después de que eliminamos el nodo, ustedes se acuerdan, nos quedó 8.8, 3.5, 77 y 7.15. Esa es la lista que nos quedó luego de eliminar el 475. Eso hicimos hace ratito. Miren, una vez que hemos implementado el método ordenar lista, usted puede observar, miren, que el primer elemento es 3.5, el segundo elemento es 7.15, el tercer elemento es 8.8 y el cuarto elemento es 77. Si usted puede observar, ¿está o no está ordenada la lista? Está ordenada la lista. ¿Sí? El 3 es menor que el 7 es menor que el 8 y el 8 obviamente es mucho menor que el 77. Entonces vemos que el método que implementamos aquí en la clase lista doble funciona. Es decir, hace lo que el método de la burbuja persigue, que es ordenar de forma ascendente una lista. ¿Sí? Obviamente este es la codificación para una lista doblemente enlazada, ¿no? Para un arreglo puede cambiar algo, sí, pero el concepto es del mismo. Entonces es por eso que este método de la burbuja no es específicamente para listas doblemente enlazadas. En realidad sirve para cualquier estructura de datos. Sin embargo, dependerá de cómo se estructure para saber cómo trabajamos. En este caso, la implementación del método de la burbuja quedaría de esta forma. ¿Sí? Algunos lo pueden hacer de forma diferente, pero el concepto es del mismo. No se olviden que para programar existen algunas formas. Como bien decía Emil, profe, yo podría hacer esto con un solo while, podría hacerlo. ¿Sí? Sin embargo, yo he optado por utilizar dos. Algunos quizás lo hagan con un bucle for, también podría ser, pero ya depende, repito, del programador. ¿Sí? Listo, jóvenes. Entonces,
Con esto estaríamos finalizando prácticamente lo que tiene que ver con listas doblemente enlazadas. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, alguna cosa que no haya quedado clara, a pesar de que, repito, hemos tratado de ir indicando todo paso a paso de tal forma que usted vaya comprendiendo todo. No sé, Joel, si tienes alguna duda, alguna inquietud, alguna cosa que no esté clara. No, sí está claro. Ya, John, dime. Yo tengo una duda en eso de eliminar datos de arriba, Ya que, ahí donde le puso punto siguiente, punto anterior en la línea 107. ya. Si le pone punto anterior, ¿no sería lo mismo? ¿O por qué le puso punto siguiente, punto anterior? Eso no lo entendí. Ya, porque lo que estamos haciendo es que del auxiliar que tiene la posición, ¿sí? Primero haga el enlace al siguiente, luego le regrese el enlace y a la final le termine de empatar el enlace con el que está al anterior. O sea, básicamente esa línea de código lo único que hace es como que tener dos partes y luego terminarle de unir con la que falta. No sé si me hice entender. ¿Sí? Quizás la línea de código es bastante conflictiva en el sentido de que es poco comprensible, pero esa es la estructura que se sigue. Repito, usted tiene el nodo auxiliar, entonces le está diciendo que el enlace siguiente, luego el anterior, es decir, le regrese y luego le termine de regresar para empatar. Entonces, básicamente es como que un ida, un vuelta, una ida, un regreso, perdón, y luego termina el regreso para terminarle de empatar. O sea, más o menos es así. No sé, John, si con eso queda un poquito más claro, aunque en palabras menos elegantes, pero básicamente esa es la idea de esa línea. Sí, pero sí me quedó claro. Sí, entonces eso es básicamente. Mil disculpas, las palabras no eran las más óptimas, pero o sea, básicamente es eso lo que hace esa línea de código, ¿sí? Básicamente sirve para el empate, ¿no? Para que el nodo que está después del que vamos a eliminar se empate con el que está antes. Simplemente hace eso, ¿sí? Bueno, no sé si hay alguna otra inquietud, jóvenes, alguna otra pregunta. Yo, profe, Dígame. ¿será que le puede volver a, o sea, correr otra vez el programa, su programa? ¿Ya? Eh, o sea, todo. Ya, ya, dime. Ya, no sé si yo hice algo mal, pero al momento de, o sea, eliminar el nodo y todo eso, es como que me tomara en cuenta lo que ya modifiqué anteriormente. O sea, no me modifica la lista original que solo tiene los cuatro datos que pusimos, sino como que me tome en cuenta la lista que yo ya modifiqué y que inserté el nodo en el primer lugar y la lista en que modifico el nodo. Ya, es que todo va en relación a cómo tú le hayas puesto la ejecución, ¿sí? Porque en este caso, usted ve que yo utilicé todo, o sea, que está hecho una mezcolanza fatal, ¿no? Pero es porque yo quiero que se vaya viendo. Quizás usted al momento de ir colocando los métodos, por ahí sucedió algo, porque si usted observa, yo en mi primer paso tengo ingresar los nodos y luego tengo mostrar lista. Entonces, aquí está mostrada la lista que en primera instancia tiene 4 términos. Luego, yo le puse insertar nodos al inicio, le puse el 8,8 y luego mostré nuevamente la lista. Insertar nodos al inicio, entonces ahora mi lista ya tiene 5 elementos. ¿Por qué? Porque el 8,8 le inserté al inicio. Pues mire, mi lista ahora es esta. Ya no tiene 4 nodos, ahora tiene 5. Luego dice modificar el nodo. Yo al 6 le cambié por el 56. Mira, ahora mi nueva lista es esta. La anterior ya no sirve, ahora es esta. El 88, 35, 475, 56, 17, 15, que es la que ya está modificada el 6 por el 56. Luego busqué el nodo, bueno, en este caso solo un mensaje, no pasa nada. ¿Sí? Luego eliminé el nodo 475. Entonces, ahora mi lista, que antes tenía 5 elementos, 5 nodos, ahora tiene solamente 4, porque eliminé el 475. Y finalizo ordenando esa lista, que es esta de aquí, porque esta es mi última lista. No se olviden que el NetBeans va leyendo línea a línea, ¿no? Entonces,
lo que está al inicio, chévere, pero si después vas modificando, eliminando, lo que sea, la lista va guardándose en memoria de acuerdo a cómo vayas colocando las cosas. Entonces, en la lógica que yo estoy explicando y que yo puse las operaciones de mi main, está en orden. Entonces, capaz que por ahí es el problema. Pero hemos hecho un resumen de todo lo que hemos hecho estas dos clases y todo tiene sentido, ¿no? Entonces, tal vez por ahí la falla es en donde pusiste las cosas en el main. Tal vez por ahí. No sé si lograste visualizar el error o quizás ahorita explicando cómo se ejecuta ya quedó claro cómo es que NetBeans va a trabajar. No sé quién es el que... Ah, no, sí, sí, profe, ahorita ya me quedó más claro, ya vi. Ya, gracias. Ya, perfecto. Listo. No sé si hay alguna otra inquietud, sino para dar por finalizada la clase del día de hoy. Alex, no sé si hay alguna pregunta, sino para ir finalizando. No, Inge, no hay ninguna pregunta. Ya. Listo, jóvenes. Entonces, con esto estamos prácticamente finalizando lo que son listas doblemente enlazadas y lo más importante, finalizando ya un tema más. El día jueves, por favor, vamos a empezar listas circulares. Yo sé que son horas PAE, sin embargo, necesito tratar de igualarme al sílabo. Ustedes saben que por cuestiones de cambio de docente, pues nos tocó retrasarnos un poquito, pero ya viendo que esto de las listas, si ustedes se dan cuenta, tienen como que bastante similitud, podemos tratar de ir avanzando un poquito más rápido. ¿De acuerdo? Listo, entonces veo que están ya registrando su asistencia. Si ya lo han hecho, pueden retirarse. Les agradezco mucho por haber asistido el día de hoy. Que tengan una buena tarde, una buena noche y nos vemos el día jueves. Que pasen muy bien, jóvenes, que tengan una buena noche. Nos vemos el jueves. Chao, chao. Chao, profe. Que pasen bien. Hasta luego, profe. Hasta luego.